¿Te has sentido en tu peor momento, como si todo se estuviera cayendo, como si no hubiera salida, como si la vida te estuviera poniendo contra la pared? Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a entender hoy puede cambiar por completo la forma en la que ves tus problemas, y si lo aplicas bien, puede ser el inicio de tu mejor versión. Porque lo que nadie te dice es esto: tu peor momento no es el final, es el punto exacto donde empieza tu ventaja. Pero primero, si este tipo de contenido te ayuda a ver la vida de otra forma, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no venimos a motivarte con frases vacías, venimos a darte claridad que realmente te sirva. Ahora sí. Todos hemos tenido ese momento donde sentimos que perdimos. Puede ser una ruptura, quedarte sin dinero, que te rechacen, que un proyecto falle, que la gente no crea en ti, o peor aún, que tú mismo dejes de creer en ti. Y en ese punto, la mente empieza a decirte cosas peligrosas. Ya no se pudo. Esto no es para mí. Otros sí pueden, pero yo no. Y ahí es donde la mayoría pierde. No porque no tengan talento. No porque no tengan capacidad. Sino porque interpretan mal su peor momento. Porque creen que están siendo derrotados, cuando en realidad están siendo preparados. Mira esto. Cuando estás cómodo, no cambias. Cuando todo te sale bien, no cuestionas nada. Cuando no hay dolor, no hay evolución. El problema es que el ser humano solo despierta cuando algo le duele lo suficiente. Por eso tu peor momento no es una coincidencia. Es una sacudida. Es la vida diciéndote: así como estás, no te va a llevar a donde quieres ir. Y sí, duele. Pero ese dolor tiene una función. Te obliga a detenerte. Te obliga a pensar. Te obliga a reconstruirte. Ahora imagina esto. Un chavo que toda su vida ha vivido en automático. Nunca se exigió, nunca se cuestionó, nunca salió de su zona cómoda. Hasta que un día, pierde algo importante. Una relación. Un trabajo. Una oportunidad. Y de repente, se queda solo con sus pensamientos. Ese momento, que parece el peor. Es el primero donde empieza a conocerse de verdad. Ahí es donde empieza la ventaja, aunque todavía no lo entienda. Writing. Porque en ese silencio, en ese momento donde ya no hay distracciones, donde ya no hay aplausos, donde ya no hay validación, es donde te enfrentas con la única persona que realmente importa, tú. Y eso incomoda. Porque empiezas a darte cuenta de cosas que antes ignorabas. Te das cuenta de que tal vez no eras tan disciplinado como pensabas. Que dependías demasiado de alguien. Que estabas persiguiendo algo que ni siquiera querías de verdad. O peor, que llevabas años evitando enfrentarte a ti mismo. Y eso duele más que cualquier fracaso. Pero aquí es donde empieza el cambio real. Porque mientras la mayoría huye de ese momento, los que crecen, se quedan ahí. Se sientan con esa incomodidad. La analizan. La enfrentan. Y empiezan a hacer preguntas que transforman su vida. ¿Por qué llegué hasta aquí? ¿Qué decisiones me trajeron a este punto? ¿Qué tengo que cambiar para no repetirlo? Y aunque no lo parezca, esas preguntas son oro. Porque ya no estás reaccionando. Estás tomando conciencia. Y cuando tomas conciencia, dejas de ser víctima. Empiezas a recuperar el control. Mira esto con claridad. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo problema. Uno dice: la vida me está destruyendo. Y el otro dice: la vida me está enseñando. El problema es el mismo. Pero el resultado va a ser completamente diferente. Porque uno se rompe. Y el otro se construye. Ahora imagina que te quedas sin dinero. La mayoría entra en pánico, se queja, culpa al gobierno, a la economía, a la mala suerte. Pero hay alguien que en ese mismo escenario dice: ok, ¿qué habilidad me falta? ¿Cómo puedo generar valor? ¿Qué puedo aprender de esto? Ese alguien, aunque hoy esté en el piso, mañana va a estar arriba. ¿Por qué? Porque el dolor lo obligó a evolucionar. Tu peor momento no es cuando pierdes.
Es cuando no aprendes nada de esa pérdida. Ahí sí, no hay ventaja. Pero si eres capaz de observar, de entender, de ajustar, entonces ese momento que parecía el final se convierte en el punto donde todo empieza a cambiar. Y aquí es donde la mayoría se equivoca gravemente. Creen que la ventaja aparece cuando ya te va bien. Cuando ya tienes dinero, resultados, reconocimiento. Pero no. La ventaja nace en el caos. Nace cuando no tienes nada que perder. Cuando ya tocaste fondo. Cuando ya no te queda otra opción más que moverte. Porque cuando estás abajo, pasan dos cosas poderosas. Primero, se elimina el miedo a fallar. ¿Fracasar otra vez? Ya estás ahí. ¿Equivocarte? Ya lo hiciste. ¿Que salga mal? Ya salió. Entonces, ¿qué te detiene ahora? Nada. Y segundo, te vuelves más agresivo con tu crecimiento. Ya no haces las cosas a medias. Ya no te distraes tanto. Ya no pierdes tiempo en tonterías. Porque ahora sí te importa. Ahora sí sientes urgencia. Ahora sí entiendes que si no cambias, te quedas ahí. Y eso es una ventaja brutal. Porque la mayoría de la gente vive cómoda. Y la comodidad es el enemigo silencioso del progreso. No te destruye. Te duerme. Te hace creer que estás bien, cuando en realidad estás estancado. Por eso hay gente con talento que nunca despega. Porque nunca tuvieron un momento que los obligara a despertar. En cambio, el que ya sufrió, el que ya perdió, el que ya estuvo en su peor momento, ese ya no es el mismo. Ese ya vio lo que pasa cuando no se mueve. Y ahora, tiene hambre. Y esa hambre es peligrosa. Porque cuando alguien con hambre real empieza a actuar, empieza a aprender más rápido, empieza a tomar mejores decisiones, empieza a construir algo con intención. Ahora imagina esto. Dos personas quieren mejorar su vida. Uno quiere. El otro necesita. El que quiere, lo intenta cuando puede. El que necesita, lo hace aunque no quiera. Y adivina quién llega más lejos. Ahí es donde tu peor momento se convierte en ventaja. Cuando deja de ser una opción mejorar. Y se convierte en una necesidad. Y cuando mejorar se vuelve una necesidad, algo dentro de ti cambia. Ya no esperas motivación. Ya no necesitas que alguien te diga qué hacer. Ya no dependes de sentirte bien para actuar. Simplemente, haces lo que tienes que hacer. Aunque estés cansado. Aunque no tengas ganas. Aunque nadie te esté viendo. Porque entendiste algo que muchos no entienden. Tu vida no cambia cuando te sientes listo. Cambia cuando decides actuar sin estarlo. Y esa mentalidad, casi siempre nace en los momentos más difíciles. Porque cuando todo iba bien, eras selectivo. Elegías cuando sí y cuando no. Te dabas el lujo de posponer. Pero ahora no. Ahora sabes lo que pasa cuando pospones. Sabes lo que cuesta no hacer lo que tenías que hacer. Y eso, te vuelve más disciplinado. No perfecto, pero sí constante. Y la constancia, aunque no suene tan emocionante, es lo que realmente construye resultados. Mira este ejemplo sencillo. Un chavo quiere ponerse en forma. Compra ropa deportiva, ve videos, se motiva, pero no dura. Otro chavo, acaba de salir de una ruptura. Se siente mal, inseguro, perdido. Y empieza a ir al gimnasio no por moda, sino porque necesita sentirse mejor. ¿Quién crees que va a durar más? El que empezó desde el dolor. Porque no está buscando verse bien. Está buscando reconstruirse. Y cuando haces algo desde ese punto, lo haces con otra energía. Más real. Más profunda. Más constante. Tu peor momento te obliga a hacer las cosas en serio. Te quita lo superficial. Te quita las excusas. Te quita la flojera disfrazada de mañana empiezo. Y aunque al inicio no lo notes, te está formando. Te está moldeando.
te está preparando para algo que tu versión anterior no estaba lista para sostener. Porque esa es otra verdad que pocos aceptan. No estabas listo para lo que querías. Querías resultados grandes, con hábitos pequeños. Querías dinero, sin disciplina. Querías reconocimiento, sin trabajar en silencio. Y la vida no funciona así. Por eso tu peor momento no es un castigo. Es un ajuste. Es como si la vida te dijera: primero conviértete en la persona que puede sostener eso, y luego te lo doy. Pero nosotros lo vemos al revés. Pensamos: cuando tenga eso, voy a cambiar. Y no. Primero cambias. Y luego llega. Mira esto claro. Hay gente que pide éxito, pero no soporta la presión. Hay gente que pide dinero, pero no sabe administrarlo. Hay gente que pide atención, pero no sabe manejar las críticas. Entonces la vida hace algo inteligente. Te rompe antes, para que no te rompas después. Te pone en situaciones incómodas, para que desarrolles carácter. Te quita cosas, para que aprendas a valorarlas. Te frena, para que corrijas el camino. Y aunque en el momento lo sientas injusto, en realidad te está alineando. Ahora piensa en esto. ¿Cuánta gente conoces que tuvo todo fácil y lo perdió? Dinero, oportunidades, relaciones. ¿Por qué? Porque nunca desarrollaron la capacidad de sostenerlo. En cambio, el que viene desde abajo, el que ya pasó por momentos difíciles, el que ya aprendió a resistir, ese cuando llega arriba, se mantiene, porque ya fue probado. Tu peor momento es ese proceso. Es donde te fortaleces sin darte cuenta. Es donde construyes algo interno, que después se va a reflejar afuera. Y aunque ahorita no veas resultados, algo dentro de ti ya está cambiando. Y eso, tarde o temprano, se va a notar. Y aquí viene algo que puede incomodar, pero necesitas entenderlo. No todo el mundo aprovecha su peor momento. Hay personas que pasan por el dolor y se quedan ahí. Se vuelven amargadas. Se vuelven víctimas. Se vuelven personas que repiten la misma historia una y otra vez. Es que a mí me hicieron. Es que la vida fue injusta. Es que no tuve oportunidades. Y sí, puede ser cierto. Pero vivir ahí no te da ventaja. Te encierra. Tu peor momento solo se convierte en ventaja cuando decides no usarlo como excusa, sino como impulso. Esa es la diferencia entre alguien que se queda y alguien que se transforma. Porque el dolor, por sí solo, no te hace crecer. Lo que te hace crecer es lo que decides hacer con ese dolor. Mira esto con claridad. Hay gente que después de una traición se cierra completamente. Ya no confía. Ya no se entrega. Ya no vuelve a intentar. Y su vida se vuelve más pequeña. Pero hay otros que después de esa misma traición dicen: aprendí. Ahora sé en quién confiar y en quién no. No se vuelven ingenuos, pero tampoco se vuelven fríos. Se vuelven inteligentes emocionalmente. Y eso es evolución. Ahora imagina esto. Te rechazan en algo que querías mucho. Puedes decir: no soy suficiente. O puedes decir: aún no soy suficiente, ¿qué me falta? Una frase te destruye. La otra te construye. Y esa pequeña diferencia define tu futuro. Tu peor momento te da dos caminos: quedarte atrapado en lo que pasó, o usarlo como punto de partida. Y aquí no hay punto medio. O creces, o te repites. Por eso, no le tengas miedo a ese momento. Témele a no hacer nada con él. Porque ese dolor que hoy sientes puede ser la chispa que te empuje a una vida completamente distinta. O puede ser la cadena que te mantenga en el mismo lugar. La decisión siempre ha sido tuya. Y cuando entiendes que la decisión es tuya,
recuperas algo que muchos pierden sin darse cuenta, el poder. Porque mientras culpas, señalas o te quejas, estás entregando tu poder. Se lo das a las personas, a las circunstancias, al pasado. Pero cuando dices, ok, esto me pasó, pero ¿qué voy a hacer con esto? Ahí lo recuperas. Y ese cambio es clave. Porque ya no estás esperando a que algo afuera cambie. Estás empezando a cambiar tú. Y eso es lo único que realmente puedes controlar. Mira esto. Hay gente esperando el momento perfecto, el dinero suficiente, la oportunidad ideal, la motivación correcta. Pero la realidad es otra. El momento perfecto no llega. La motivación no dura. Y las oportunidades muchas veces no se presentan. Se crean. Y casi siempre se crean desde el caos. Desde ese punto donde dices, ya no puedo seguir así. Ese punto donde ya no toleras tu propia situación. Ahí es donde nace el cambio real. Porque el cambio no viene de estar cómodo. Viene de estar harto. Harto de repetir lo mismo. Harto de sentirte igual. Harto de saber que puedes más, pero no lo estás haciendo. Y ese hartazgo es poderoso. Porque te empuja a moverte. No con emoción, sino con decisión. Ahora imagina esto. Una persona lleva años en el mismo lugar. Sabe que no está feliz. Sabe que puede mejorar. Pero no hace nada. ¿Por qué? Porque todavía aguanta. Todavía no le duele lo suficiente. Pero llega un momento donde ya no puede más. Y ahí, todo cambia. Empieza a actuar. Empieza a moverse. Empieza a tomar decisiones que antes evitaba. No porque ahora sea más fuerte, sino porque ya no soporta seguir igual. Tu peor momento es ese punto donde dejar de avanzar ya no es opción. Y cuando dejar de avanzar ya no es opción, empiezas a descubrir algo que antes no veías. Eres más fuerte de lo que pensabas. Pero no lo sabías. Porque nunca te habías exigido de verdad. Nunca habías estado en una situación donde tuvieras que sacar todo de ti. Por eso muchas personas viven con un potencial dormido. No porque no tengan capacidad, sino porque nunca han sido empujadas al límite. Y tu peor momento hace exactamente eso. Te lleva al límite. Te pone en un punto donde tienes dos opciones: romperte o evolucionar. Y aunque al inicio parece que te estás rompiendo, en realidad te estás expandiendo. Mira esto con claridad. Cuando vas al gimnasio y levantas peso, ¿qué pasa? Se rompen fibras musculares. Literalmente te estás dañando. Pero ese daño, bien trabajado, se convierte en crecimiento. Más fuerza. Más resistencia. Más capacidad. En la vida pasa lo mismo. El dolor emocional. El fracaso. La pérdida. Son micro rupturas internas. Y si decides trabajarlas, te vuelves más fuerte. Más inteligente. Más consciente. Más preparado. Pero si las evitas, te quedas igual. Por eso hay gente que pasa por 1000 cosas y sigue siendo la misma. Y hay otros que con una sola experiencia difícil cambian completamente su vida. No es lo que te pasa, es lo que haces con eso. Ahora imagina esto. Un chavo que siempre evitó los problemas. Siempre huyó de lo incómodo. Siempre eligió lo fácil. Y otro. ¿Qué ha tenido que resolver? ¿Qué ha tenido que adaptarse? ¿Qué ha tenido que levantarse una y otra vez? ¿Quién crees que está más preparado para la vida? El que ya fue probado. Tu peor momento no es una debilidad en tu historia. Es la parte que más te fortalece. Si decides usarla correctamente. Y aquí es donde empieza algo todavía más profundo. Tu peor momento no solo te cambia por dentro. También cambia la forma en la que ves el mundo. Antes, reaccionabas.
Ahora, observas. Antes, te tomabas todo personal. Ahora, empiezas a entender. Antes, te afectaba cualquier cosa. Ahora, eliges que sí y que no. Porque el dolor, bien entendido, te da perspectiva. Y la perspectiva es poder. Mira esto. Cuando nunca has perdido, cualquier problema se siente enorme. Todo te abruma. Todo te afecta. Todo parece el fin del mundo. Pero cuando ya pasaste por momentos duros, algo cambia. Empiezas a decir: esto ya lo viví y salí adelante. Y eso te da calma. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte. Ahora imagina esto. Antes, alguien te ignoraba. Y te sobrepensabas todo el día. Ahora, alguien te ignora. Y piensas: está bien, sigo con lo mío. Antes, un rechazo te destruía. Ahora, lo ves como parte del proceso. Antes, necesitabas validación. Ahora, entiendes que no todos van a ver tu valor. Y eso no cambia quién eres. Ese cambio no viene de la nada. Viene de haber pasado por tu peor momento. Porque ahí es donde te das cuenta de que muchas cosas que creías importantes, en realidad no lo son. Empiezas a soltar expectativas, apegos, necesidades externas. Y te enfocas más en lo esencial. Tu crecimiento, tu paz, tu dirección. Y cuando haces eso, te vuelves más sólido, más estable, menos dependiente del ruido externo. Tu peor momento te enseña a dejar de vivir hacia afuera y empezar a construir desde adentro. Y esa es una de las ventajas más grandes que puedes tener. Y cuando empiezas a construir desde adentro, sucede algo que cambia completamente tu vida. Dejas de perseguir y empiezas a atraer. Porque ya no estás actuando desde la carencia. Estás actuando desde la claridad. Antes querías cosas para llenar vacíos. Ahora construyes cosas porque tienes dirección. Y eso se nota. Se nota en cómo hablas. En cómo decides. En cómo te mueves. La gente lo percibe, aunque no sepan explicarlo. Mira esto. Hay personas que buscan aprobación en todo. Suben algo y están pendientes de cuántos likes tiene. Hablan y esperan que todos estén de acuerdo. Viven en función de cómo los ven los demás. Y hay otros que hacen lo suyo. Sin ruido. Sin necesidad de validación constante. Sin depender de la opinión externa. ¿Quién crees que genera más respeto? El que no necesita demostrar nada. Y ese nivel casi siempre nace después de un momento difícil. Porque cuando ya tocaste fondo, te das cuenta de algo importante. La opinión de los demás no te salvó. Y tampoco te va a construir. Entonces empiezas a confiar más en ti. En tu criterio. En tu proceso. En tu ritmo. Y eso te vuelve peligroso en el buen sentido. Porque ya no eres fácil de mover. No te manipulan con halagos. No te frenan con críticas. No te distraen con cosas superficiales. Tienes enfoque. Ahora imagina esto. Una persona que está desesperada por aprobación. Y otra que está enfocada en su crecimiento. Ambos hacen lo mismo. Pero la energía es completamente distinta. Y esa energía define los resultados. Tu peor momento te obliga a dejar de actuar para los demás. Y empezar a actuar para ti. Y cuando haces eso, todo lo que construyes se vuelve más sólido. Más real. Más duradero. Y cuando lo que construyes se vuelve más sólido, empiezas a notar algo que antes te costaba ver. No todo el mundo está dispuesto a hacer lo que tú estás haciendo. Porque es fácil hablar de cambio. Pero no es fácil vivirlo. Es fácil decir voy a mejorar. Pero no es fácil levantarte cuando no tienes ganas. Es fácil decir quiero otra vida. Pero no es fácil soltar la comodidad que ya conoces.
Y ahí es donde tu peor momento vuelve a darte ventaja. Porque tú ya sabes lo que pasa cuando no haces nada. Tú ya viviste las consecuencias de quedarte igual. Y eso te hace diferente. Mira esto. Hay gente que sigue en el mismo lugar por años. No porque no pueda avanzar, sino porque no está dispuesta a incomodarse. Prefieren lo conocido, aunque no les guste. Prefieren lo seguro, aunque los limite. Prefieren lo fácil, aunque los estanque. Pero tú ya cruzaste esa línea. Ya sabes lo que es estar incómodo de verdad. Ya sabes lo que es sentir que todo se cae. Entonces, lo demás ya no te asusta tanto. Y eso te da una ventaja enorme. Porque ahora puedes hacer cosas que otros evitan. Puedes levantarte temprano aunque no quieras. Puedes trabajar en silencio sin reconocimiento. Puedes seguir aunque no veas resultados inmediatos. Porque ya no buscas comodidad. Buscas avance. Ahora imagina esto. Dos personas empiezan un proyecto. Uno lo deja cuando se vuelve difícil. El otro ya está acostumbrado a lo difícil. ¿Quién crees que va a sostenerlo? El que ya fue entrenado por su peor momento. Porque ese momento no solo te hizo más fuerte, te hizo más resistente. Y en la vida, la resistencia muchas veces vale más que el talento. Porque el talento te puede llevar lejos. Pero la resistencia es lo que te mantiene ahí. Tu peor momento te entrenó para no rendirte tan fácil. Y eso, en un mundo donde muchos se rinden rápido, es una ventaja brutal. Y esa ventaja, casi nadie la ve cuando está en el proceso. Porque mientras estás pasando por tu peor momento, no se siente como entrenamiento. Se siente como caos. Se siente injusto. Se siente pesado. Se siente como si nada estuviera funcionando. Y es ahí donde muchos abandonan. Porque quieren resultados rápidos. En medio de procesos que requieren tiempo. Pero aquí es donde necesitas cambiar la forma en la que interpretas lo que estás viviendo. No todo lo que duele está mal. A veces, lo que más te incomoda es lo que más te está transformando. Mira esto. Cuando empiezas a cambiar hábitos, al inicio te cuesta. Te sientes raro. Te sientes incómodo. Sientes que no es tu estilo. Pero eso no significa que esté mal. Significa que estás saliendo de tu versión anterior. Y esa transición nunca es cómoda. Ahora llévalo a algo más profundo. Cuando empiezas a pensar diferente, a actuar diferente, a tomar decisiones diferentes, tu entorno puede reaccionar. Gente que antes estaba contigo ya no conecta igual. Conversaciones que antes disfrutabas ya no te llenan. Lugares que antes te gustaban ya no te aportan. Y eso también duele. Porque no solo estás cambiando tú. Estás dejando atrás partes de tu vida. Pero aquí hay algo importante. No estás perdiendo. Estás evolucionando. Tu peor momento no solo te está cambiando por dentro. También está filtrando lo que ya no es para ti. Y aunque al inicio se sienta como pérdida, en realidad es espacio. Espacio para algo más alineado contigo. Más real. Más consciente. Y ese proceso, aunque incomode, es necesario. Porque no puedes construir una nueva vida sin soltar la anterior. Y soltar es probablemente una de las partes más difíciles de todo este proceso. Porque no solo sueltas personas, sueltas versiones de ti. Sueltas hábitos, formas de pensar, identidades que construiste por años. Y eso genera una sensación rara. Como si ya no fueras quien eras. Pero todavía no sabes bien quién eres ahora. Ese punto intermedio es incómodo. Pero también es poderoso. Porque ahí es donde te estás redefiniendo. Mira esto con claridad. La mayoría de la gente quiere cambiar. Pero sin dejar de ser la misma persona. Quiere resultados distintos. Haciendo lo mismo.
Y eso no funciona. Para tener una vida diferente, tienes que convertirte en alguien diferente. No en esencia, pero sí en hábitos, en mentalidad, en decisiones. Y eso implica soltar. Ahora imagina esto. Una persona que siempre fue insegura, que siempre dudó de sí misma, que siempre buscó aprobación, y decide cambiar. Empieza a hablar distinto, a actuar distinto, a ponerse límites, a priorizarse. ¿Qué crees que pasa? Se siente raro, porque ya no está actuando como antes. Pero eso no significa que esté fallando. Significa que está creciendo. Tu peor momento te empuja justo a eso. A dejar de ser quien eras, para convertirte en quien necesitas ser. Y aunque al inicio se sienta como una pérdida de identidad, en realidad es una reconstrucción. Una versión más fuerte, más consciente, más alineada contigo. Y ese proceso no es rápido, no es fácil, no es cómodo, pero es necesario. Porque no puedes llegar a un nuevo nivel con la misma mentalidad que te tenía en el anterior. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que crecer significa sentirse mejor todo el tiempo. Pero no. Crecer muchas veces se siente como perder estabilidad. Porque estás dejando lo conocido para entrar en lo desconocido. Y el cerebro no está diseñado para eso. El cerebro quiere seguridad. Quiere rutina. Quiere lo predecible. Aunque eso no te haga feliz. Por eso cuando empiezas a cambiar, sientes resistencia, dudas, miedo, incertidumbre. Y piensas, ¿y si estoy haciendo algo mal? Pero no. Estás haciendo algo diferente. Y lo diferente siempre se siente incómodo al inicio. Mira esto. Cuando empiezas un nuevo camino, no tienes referencias. No sabes si vas bien. No sabes si va a funcionar. No sabes cuánto va a tardar. Y eso desespera. Porque estamos acostumbrados a resultados rápidos. A recompensas inmediatas. A validación constante. Pero el crecimiento real funciona distinto. Es lento. Es silencioso. Es invisible al inicio. Y eso es lo que hace que muchos se regresen. Porque no ven resultados. Y creen que no está funcionando. Pero en realidad, están en el proceso. Tu peor momento te enseña a soportar ese proceso. Te enseña a seguir. Aunque no veas nada todavía. Te enseña a confiar. Aunque no tengas garantías. Y esa capacidad vale oro. Porque la mayoría abandona justo antes de que empiece a dar frutos. Ahora imagina esto. Dos personas están construyendo algo. Uno se desespera y lo deja porque no ve resultados. El otro sigue, aunque no haya señales claras. Tiempo después, uno sigue igual. Y el otro empieza a ver cambios. ¿Por qué? Porque tuvo la paciencia que otros no tuvieron. Tu peor momento te entrena para eso. Para resistir cuando no hay aplausos. Para avanzar cuando no hay certeza. Para construir cuando no hay resultados visibles. Y esa es una de las ventajas más infravaloradas que existen. Y cuando desarrollas esa capacidad de avanzar sin aplausos, entras a otro nivel. Un nivel donde ya no dependes de resultados inmediatos para seguir. Y eso te separa completamente de la mayoría. Porque la mayoría necesita ver algo. Para creer. Necesita señales. Validación. Recompensas rápidas. Si no las tiene, se detiene. Pero tú no. Tú ya entendiste que el proceso va primero. Y los resultados vienen después. Mira esto. Un chavo empieza a subir contenido. Sube 5 videos. No pasa nada. Sube 10. Igual. Sube 20. Casi nadie lo ve. Y se frustra. Dice:
Esto no sirve. Esto no es para mí. Y lo deja. Pero hay otro, que en ese mismo escenario piensa: todavía no pega, pero estoy mejorando. Y sigue. Ajusta. Aprende. Cambia detalles. Y de repente, uno de sus videos conecta. Y todo empieza a moverse. La diferencia no fue talento. Fue resistencia. Y esa resistencia casi siempre viene de haber pasado por momentos difíciles. Porque cuando ya estuviste abajo, no te asusta tanto el proceso lento. Ya sabes que las cosas toman tiempo. Ya sabes que no todo llega cuando tú quieres. Y eso te permite jugar a largo plazo. Ahora imagina esto. Alguien que solo actúa cuando hay resultados. Contra alguien que actúa aunque no los haya. Uno depende. El otro construye. Y el que construye termina ganando. Tu peor momento te enseña a dejar de ser reactivo. Y empezar a ser constante. Y cuando logras eso, dejas de depender de la suerte. Y empiezas a depender de tu proceso. Y eso cambia todo. Y cuando empiezas a depender de tu proceso, dejas de vivir a la deriva. Porque ya no estás reaccionando a lo que pasa. Estás construyendo lo que quieres que pase. Y eso es otro nivel de control. No control absoluto. Pero sí dirección. Y tener dirección ya te pone adelante de la mayoría. Porque mucha gente vive sin rumbo. Se levanta. Hace lo que puede. Reacciona al día. Y así pasan los años. Sin intención. Sin estrategia. Sin conciencia. Pero tú no. Tú ya viviste lo que es perder el control. Y eso te enseñó a valorarlo. Ahora eliges mejor. ¿En qué enfocas tu tiempo? ¿Con quién te rodeas? ¿Qué consumes? ¿Qué construyes? Y eso se acumula. Porque la vida no cambia por una decisión grande. Cambia por pequeñas decisiones repetidas. Todos los días. Mira esto. No es el video que subes una vez. Son los 100 que subes sin rendirte. No es el día que entrenas motivado. Son los días que entrenas sin ganas. No es la vez que te levantas temprano. Son todas las veces que lo haces aunque cueste. Ahí es donde se construye todo. Pero para llegar a ese nivel, tuviste que pasar por algo que te despertara. Algo que te sacara del automático. Algo que te hiciera decir: ya no quiero seguir así. Y ese algo fue tu peor momento. Ahora imagina esto. Una persona que nunca ha tenido que cuestionarse nada. Contra alguien que ya pasó por ese proceso. Uno vive en piloto automático. El otro vive con intención. ¿Quién crees que va a construir una mejor vida? El que ya despertó. Tu peor momento fue eso. Un despertador. No cómodo. Pero necesario. Y aunque al inicio lo odiaste, hoy te está dando claridad. Y esa claridad vale más de lo que crees. Porque cuando tienes claridad, dejas de perder tiempo en cosas que no importan. Dejas de distraerte con lo superficial. Dejas de engancharte con cualquier cosa. Dejas de perseguir lo que no va contigo. Empiezas a filtrar. ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué te suma? ¿Qué te resta? Y ese filtro te ahorra años. Mira esto. Antes decías que sí a todo. Por miedo a perder oportunidades. Por querer agradar. Por no quedarte fuera. Ahora ya no. Ahora entiendes que decir no también es avanzar. Que no todo lo que parece bueno es bueno para ti. Y eso cambia todo. Porque empiezas a enfocarte. Y el enfoque multiplica resultados. Ahora imagina esto. Una persona hace 1000 cosas. Pero ninguna con profundidad. Otra hace pocas. Pero con total enfoque. ¿Quién crees que avanza más? El que se concentra. Y esa capacidad de enfocarte
Nace cuando dejas de vivir en automático. Cuando dejas de reaccionar. Y empiezas a elegir. Tu peor momento te obligó a hacer eso. Te obligó a parar. A pensar. A replantear. Y aunque en su momento se sintió como un caos, en realidad fue una pausa necesaria. Una pausa para reorganizar tu vida. Para quitar lo innecesario. Para priorizar lo importante. Y eso te da ventaja. Porque ahora no solo te mueves con intención. Y cuando te mueves con intención, cada paso cuenta más. Cada decisión pesa más. Cada acción construye. Y eso, a largo plazo, marca una diferencia enorme. Y cuando cada acción empieza a construir, te das cuenta de algo aún más poderoso. Ya no eres la misma persona que entró a su peor momento. Porque ahora tienes más control. Más conciencia. Más disciplina. Más enfoque. Pero sobre todo, tienes más criterio. Ya no te crees todo. Ya no reaccionas igual. Ya no tomas decisiones desde la emoción inmediata. Ahora piensas más. Observas más. Actúas con intención. Y eso cambia completamente tus resultados. Mira esto. Antes, cualquier oportunidad te emocionaba. Te lanzabas sin pensar. Te ilusionabas rápido. Y te decepcionabas igual de rápido. Ahora no. Ahora analizas. Evalúas. Decides con cabeza fría. Porque ya entendiste que no todo lo que brilla te conviene. Y ese nivel de madurez no viene gratis. Viene de haber fallado. De haber perdido. De haber aprendido. Tu peor momento te dio esa experiencia. Te enseñó a ver más allá de lo superficial. A no quedarte solo con la emoción del momento. A entender que cada decisión tiene consecuencias. Y cuando empiezas a vivir con ese nivel de conciencia, tu vida deja de ser un accidente. Y empieza a ser una construcción. Ahora imagina esto. Dos personas reciben la misma oportunidad. Uno se deja llevar por la emoción. Y se equivoca. El otro la analiza. La ejecuta bien. Y la aprovecha. La diferencia no es suerte. Es criterio. Y ese criterio se construye en los momentos difíciles. Tu peor momento no solo te hizo más fuerte. Te hizo más inteligente. Y eso, en el largo plazo, vale mucho más que cualquier ventaja superficial. Y cuando te vuelves más inteligente en cómo vives, empiezas a notar algo que antes no entendías. Tu peor momento fue necesario. No porque lo hayas querido. No porque haya sido fácil. No porque haya sido justo. Sino porque sin eso, no estarías donde estás ahora. Mira esto con honestidad. Si todo hubiera salido como querías, ¿habrías cambiado? Probablemente no. Seguirías con los mismos hábitos. Las mismas decisiones. La misma mentalidad. Pero ese momento, ese golpe, ese punto donde todo se cayó, te obligó a evolucionar. Te obligó a verte. Te obligó a crecer. Te obligó a actuar. Y aunque en su momento lo sentiste como una derrota, en realidad fue una corrección. Ahora imagina esto. Tu vida como una línea. Si nunca hubieras pasado por ese momento, seguirías en la misma dirección. Pero ese evento hizo que giraras. Y ese pequeño cambio de dirección, con el tiempo, te lleva a un destino completamente distinto. Eso es lo que muchos no ven. Quieren evitar el dolor, sin entender que ese dolor los está redirigiendo. Ahora, algo importante. No necesitas tocar fondo 1000 veces. Una vez, bien entendida, puede cambiarte la vida. Pero solo si decides aprender. Porque hay gente que repite el mismo error. Una y otra vez. No porque la vida los castigue, sino porque no cambian. Y ahí sí, no hay ventaja.
Pero tú no estás aquí por eso. Tú estás entendiendo. Estás viendo con claridad. Estás tomando lo que te pasó. Y lo estás usando. Y eso es lo que transforma una mala experiencia en una ventaja real. Y cuando haces eso, ya no ves tu historia con vergüenza. La ves como tu base. Y cuando empiezas a ver tu historia como tu base, dejas de querer borrarla. Dejas de avergonzarte de lo que viviste. Dejas de esconder tus errores. Dejas de pelearte con tu pasado. Porque entiendes algo clave. Todo eso te construyó. Cada caída. Cada error. Cada momento donde pensaste que no podías más. Te trajo hasta aquí. Y si hoy estás de pie, aunque no estés donde quieres, ya estás más adelante de donde estabas. Y eso cuenta. Ahora míralo así. Tu peor momento no fue el final de tu historia. Fue el inicio de tu transformación. Fue el punto donde dejaste de vivir en automático. Y empezaste a vivir con intención. Donde dejaste de reaccionar. Y empezaste a decidir. Donde dejaste de buscar afuera. Y empezaste a construir desde adentro. Y eso no es poca cosa. Porque la mayoría nunca llega a ese nivel de conciencia. Se quedan en la superficie. Se quedan en la queja. Se quedan en lo fácil. Pero tú no. Tú ya cruzaste algo que muchos evitan toda su vida. Y eso te da una ventaja. Una ventaja silenciosa. Pero poderosa. Ahora la pregunta no es ¿por qué me pasó esto? La verdadera pregunta es ¿qué voy a hacer con esto? Porque ahí es donde se define todo. Y si algo te llevas de este video es esto. Tu peor momento no te definió. Te preparó. Y si decides usarlo, puede ser el inicio de la mejor etapa de tu vida. Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido ese momento que te cambió y qué aprendiste de él? También dime qué otros temas te gustaría ver por aquí. Gracias por estar aquí, y si crees que esto puede ayudarle a alguien más, compártelo.